Bienvenido, gobernador. Es una alegría tenerlo aquí en el programa La Voz de las Regiones. Desde luego, para obviamente conocer de primera mano, como es en este caso su persona, cómo está golpeando, cómo está realmente manejándose esta emergencia. Ya estamos en la segunda ola en su región. Tenemos alguna información de algunas obras muy buenas que usted ha hecho, pero qué mejor para contarlo usted mismo en, en este contexto de la emergencia por el COVID-19. Bien, gracias, señor Fernández, y también igual al señor, la licenciada que nos acompaña, que está ahí junto con nosotros en este espacio. Bueno, en efecto, yo creo que este fenómeno de la pandemia realmente, en primer lugar, creo que ha sido un fenómeno, un problema de la salud a nivel mundial que nos ha puesto, como quien dice, en una situación muy difícil, de incertidumbre, en algunos casos yo diría incluso hasta de caos. Y también nos ha mostrado cuán débil, cuán precario son nuestros sistemas de salud, ya sea el MINSA o ya sea salud, e incluso la propia, el sistema de salud privados, ¿no? De tal forma que nos ha mostrado de que no teníamos, que le digo, a ver, los medios necesarios para poder enfrentar, no saber realmente cuál era el medicamento adecuado que podíamos suministrar a los pacientes, incluso una especie de indefinición entre los mismos profesionales de la salud, incluso yo diría hasta los propios investigadores. Tal es así que estamos ya prácticamente a un año y recién incluso, bueno, prácticamente se está definiendo respecto a las propias vacunas, ¿no? Entonces, en mi región, bueno, en un primer momento, después del 6 de marzo, el año pasado, los casos de contagio se han venido apareciendo muy lentamente. Los casos de contagio eran no tan notorios, si se puede decir, ¿no? En este caso. Pero en el mes de julio, más o menos la primera semana de julio y hasta la primera quincena de agosto, ya pues, como dice, la máxima cima de la ola o la máxima de la meseta, realmente fue bastante complicado, ¿no? Llegando días que incluso los fallecidos pasaban los 29 personas y eso realmente fue una enorme preocupación. Gracias a Dios, bueno, también diríamos así, porque empezó también a bajar lentamente estos casos, pero también ya con una situación de, ya todos conocíamos, muy complicado el no contar con plantas o generadoras de oxígeno adecuadas. Pero eso más que todo ha ocurrido en el sistema de salud. En el MINSA, por ejemplo, los hospitales, bueno, no tuvimos mayor complicación, pero de todas maneras creo que el medicamento, el oxígeno medicinal es lo que realmente fue una gran falencia, ¿no? Tenemos que reconocerlo y bueno, naturalmente que hasta en los mismos hospitales no contaban con plantas de oxígeno, esa es una realidad. Pero después incluso ya la empresa privada participó, intervino, la misma iglesia, toda una campaña para adquirir balones de oxígeno. Bueno, de una u otra manera creo que ese aspecto se ha superado, ¿no? Se ha superado y bueno, lógicamente después de haber subido la máxima cúspide de la cima, vamos a decir así, luego ha ido decreciendo paulatinamente, ¿no? Hasta ya diciembre, en noviembre, diciembre, pero también ya para esta segunda ola, definitivamente creo que un indicador ha sido de que Navidad y Año Nuevo, nuevamente como que la población ha empezado a salir, ¿no? O en todo caso, cuando se dio la norma de la flexibilización y la reactivación económica, de igual forma, la población entendió como que ya estábamos en una situación normal y como había habido también ese descenso, como que la población empezó a salir y incluso descuidando, yo diría así, las propias normas de bioseguridad, ¿no? O sea, la actitud fue, yo diría ahí, hasta irresponsable en muchos de los casos, porque
Veíamos, por ejemplo, personas que tenían la mascarilla, pero no lo usaban adecuadamente. Se decía que teníamos que llevar protector facial, ya sea en los medios de transporte. Bueno, a la hora de ingresar se la ponían, después se la sacaban, o sea, y luego, por otro lado, es que se propiciaban reuniones por ya familiares, ¿no? Y eso ha generado para esta segunda ola, ¿no? Nosotros, al margen de las debilidades propias, yo diríamos de que también hemos hecho un nivel de gestión, particularmente con la empresa privada y otros países amigos, ¿no? Y de una u otra manera también nos han contribuido realmente para En el suministrarnos caso, con... gobernador, en el caso de otros países, como por ejemplo, ¿de qué países? A nivel de médicos, a nivel de, o sea, ¿de qué tipo de cooperación y de qué países? Bueno, nosotros, por ejemplo, ya cuando veíamos, aunque desde antes que fuera el COVID, nosotros hicimos un nivel de gestión para que vinieran los médicos cubanos. Menos mal que fueron atendido este requerimiento. Estuvieron aquí en nuestra región 16 médicos cubanos y justo fue en el momento más, cuando más se necesitaba, ¿no? Y bueno, han estado hasta el mes de diciembre. Y agradecemos realmente ese gesto de solidaridad internacional en materia de salud. Luego hemos hecho un nivel de gestión a otros países como la misma China, mismo Italia, bueno, también Japón. De una u otra manera nos han hecho llegar nada menos que el día de anteayer hemos recibido una muy buena donación del Banco de Perú Contravalor, Perú-Japón. Entonces, muy buena dotación de equipos, materiales, incluso mobiliario para poder atender a distintos centros de salud, ¿no? Lo que en Qué estos bueno. momentos estamos adoleciendo es la parte del recurso humano, o sea, especialistas, lo que es en UCI, especialistas o usiólogos, intensivistas, emergenciólogos y médicos de medicina general. Entonces, estamos Pero viendo cómo cómo superar está eso. la capacidad, gobernador? Aparte, digamos, por un lado está la necesidad del personal profesional, pero en la capacidad, digamos, por ejemplo, de camas SUSI, ¿hay disponibilidad? O porque en algunas ciudades ya, digamos, están agotadas, igual que en la primera ola. Bueno, aquí en nuestra región son dos provincias donde están centradas dos ciudades más grandes, como es la provincia de Hilo, la ciudad de Hilo, la provincia de Mariscal Nieto y la ciudad de Moquegua. En la provincia General Sánchez Cerro, bueno, la población está muy dispersa en los distritos. Entonces, en el caso particular de Moquegua e Hilo, bueno, la capacidad instalada, vamos a decir, de camas de hospitalización, así camas UCI, bueno, hasta este momento, de una u otra manera, estamos, como quien dice, no, aún no ha colapsado, ¿no? Sino que se tiene camas aún para poder atender casos para ser internados pacientes en UCI, ¿no? Tanto en e-salud como en el MINSA. Y bueno, también camas ya, o sea, para hospitalización, más bien tenemos la posibilidad de poder incrementar más camas UCI, ¿no? Más camas UCI. Estamos en eso. Y en esto también, por ejemplo, empresa privada también nos ha apoyado con la instalación de lo que llaman los hospitales iglú, ¿no? O sea, donde hemos acondicionado y podemos incluso también ahí instalar camas UCI, ¿no? Con ventiladores, o sea, todo está adecuado. Qué Entonces, lo importante. único que no tenemos es, por ejemplo, en el propio hospital regional, que es un hospital de referencia, una planta propia, pero le hemos resuelto ese tema de planta propia, el problema de la planta propia de oxígeno con un isotanque y un tanque criogénico, ¿no? Y ya prácticamente nos dicen de que eso puede abastecer incluso para 120 camas, ¿no? Con suministro de dotación de oxígeno. Importante. En ese sentido, yo creo que de otra manera estamos en mejores condiciones. Nada menos que incluso también ahí la iglesia también ha participado en una campaña Respira Perú, ¿no? O Respira Moquegua, y donde se hizo toda una maratón por el oxígeno, el aporte de la misma ciudadanía también se adquirió en un momento con balones de oxígeno. Pero también a veces cuando no se tiene en cuenta los criterios técnicos, bueno, en algunos casos
¿cómo se llama? Para adaptar, llenar esos tanques con oxígeno, los manómetros no eran los más adecuados, ¿no? O sea, también se han presentado esos casos. Nada menos que incluso el día de hoy, la propia iglesia, el propio Monseñor Marco Antonio Cortés Lara, ¿no? De la diócesis de Tacna y Moquegua, nos entregaron 2 respiradores, ¿no? Mecánicos móviles, ¿no? Para poder trasladar pacientes. En fin, yo creo que esto, incluso para ver cómo atendemos en mejores condiciones con personal médico profesional, hemos recurrido también a través del Fondo de Desarrollo de Moquegua, que es un fondo que la empresa Anglo American Quellaveco ha asignado como parte de lo que es responsabilidad social de empresa. Entonces está asignando 1.600.000 para poder contratar o en todo caso ampliar la jornada de los médicos ¿no? En los hospitales fundamentalmente, tanto en Hilo como en Moquegua. Entonces, bueno, así estamos enfrentando, bueno, también hay una participación activa de las plataformas de defensa civil provinciales, tanto de Hilo, Moquegua, Mariscal Nieto y Sánchez Cerro. Y bueno, en esto también tiene que ver mucho ya en las propias cuarentenas o los toques de queda, la participación de la Policía Nacional y el Ejército, que están cumpliendo su función, su rol, ¿no? Y un poco que Qué también bueno. la misma población ahora ya está adquiriendo, digamos, un nivel de conciencia, ¿no? Entonces ya se está recogiendo a las horas indicadas. Bueno, Qué gobernador, me bueno. alegro, René, qué importante lo que nos señala el gobernador de Moquegua, eh, la gestión, la importancia de la gestión, la importancia de integrar a la sociedad civil organizada, a la iglesia, a la empresa, a la cooperación internacional. Es que ese es el modelo que se tiene que aplicar en el país, en todas las regiones. ¿Qué opinas tú, René? ¿Alguna de tu lado? Sí, Rómulo, efectivamente. Y lo que menciona el señor gobernador es que la Iglesia Católica ha estado presente y así como en la región Moquegua, en muchas regiones, su presencia ha sido sumamente importante para, básicamente lo que he observado ha sido para la obtención de las plantas de oxígeno, que ha sido importante lo que tú mencionas también. Ahora me gustaría, señor gobernador, que nos comentara cuál es el plan que tienen en la región Moquegua para la reactivación económica, que tanto nos está afectando al país y al mundo en general. No le entendí muy bien la pregunta, por favor, si me podía repetir. Sí, el plan de reactivación económica que Ya. tiene usted en la región Moquegua. Bien, nosotros como un nivel de gobierno, en este caso como gobierno regional, de las propias medidas nacionales que dio el gobierno nacional para la reactivación económica, es que nosotros hemos elaborado todo un plan. Primero, naturalmente, y asegurando todo lo que significa los protocolos de bioseguridad para poder retomar, por ejemplo, muchos proyectos que en su momento se paralizaron, ¿no? O sea, ya no se hacía ninguna actividad, pues, en construcciones, de infraestructura que teníamos, ¿no? Entonces, ya en un primer momento hicimos eso con un 25%, luego un 50%, y bueno, últimamente ya prácticamente casi al 100%. Entonces, hemos priorizado también algunos proyectos orientados a determinados sectores, ¿no? Para decir, el caso de educación, transportes, agricultura. Incluso en un momento dado, en la misma pandemia, adquirimos nosotros directamente productos de los agricultores, ¿no? Para ser entregadas como fueran unas canastas familiares, ¿no? Para enfrentar esta situación de crisis. Asimismo, ahí hemos tratado en todo momento también siempre la colaboración claro, la participación de la empresa privada a través del Fondo de Desarrollo de Moquegua. Los municipios han propuesto varios proyectos en cada uno de su ámbito de jurisdicción eh, para poder ejecutar proyectos de infraestructura hidráulica, infraestructura vial o infraestructura
pública, no vale decir incluso postas o centros de salud o centros educativos, pero menores en ámbito de cada distrito de las 3 provincias, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos hecho y bueno, estamos ejecutando aún esos proyectos y bueno, orientando siempre, dando la posibilidad en la mayor parte, que le digo, ocupar la mano de obra de la localidad, ¿no? Ya sea en la provincia de Hilo, en la provincia de Hilo, en la provincia de Mariscaliento, en la provincia de Mariscaliento, Sánchez Cerro, ¿no? O sea, eso ha sido importante. La otra parte que hay que destacar ciertamente es que en la actividad extractiva, o sea, la actividad minera ciertamente no ha parado, a pesar de que es un riesgo, ha sido un riesgo y sigue siendo un riesgo la movilización de sus trabajadores, pero sin embargo, de una u otra manera creo que sí ha seguido dando oportunidad laboral. Llegó un momento incluso antes de la pandemia, hasta los primeros días cuando ocurrió el fenómeno de la pandemia, por ejemplo, en la empresa Quellaveco teníamos más o menos como 15,000 trabajadores, es la información que manejábamos. Yo creo que una buena cantidad de población o oportunidad laboral que se brindaba. Lógicamente, últimamente ya con el propio problema que se enfrenta, naturalmente ya también se ha venido reduciendo, ¿no? Reduciendo. Eso es lo que estamos haciendo en la parte de la reactivación económica, ¿no? Desde luego, ahí hay algunos sectores más golpeados, ¿no? El sector turismo, que indudablemente con esta emergencia ha golpeado fuerte, pero también observo ahí las organizaciones, gobernador, que están trabajando en coordinación con la gerencia de turismo, de comercio exterior. He estado observando ahí a los artesanos organizados y eso es un buen indicador, digamos, de la coordinación con las organizaciones y lo otro con las mismas autoridades locales, ¿no? Creo que es un punto importante con los alcaldes. Así es, ¿no? Bueno, hay una muy buena iniciativa de la Gerencia Regional de Turismo y Comercio Exterior. Se han hecho, incluso aprovechando este medio, medios virtuales, cómo es que hemos venido promocionando el desarrollo del turismo. Claro que de repente no de manera presencial, pero a través de, utilizando esos medios de la tecnología de información y comunicación, hemos hecho importantes eventos relacionados, por ejemplo, cómo promocionamos nuestros productos bandera, pues, la producción de piscos y vinos de nuestra región. Igual estamos también promocionando lo que son los olivos ancestrales, ¿no? Nosotros tenemos como un producto muy importante, es la producción de las aceitunas en el Valle de Hilo, que es muy hasta histórico en nuestra región. Asimismo, ofertando nuestras bondades, que tenemos en el país, la parte de paisaje, la parte histórica, la parte monumental, arqueológica en la región. Asimismo, ahí yo creo que la empresa privada también está ya últimamente participando. Hemos hecho una cooperación con una empresa que promueve el turismo, por ejemplo, muy gentilmente han puesto a disposición un Mirabús, por ejemplo, que antes no teníamos en la región, y de tal forma de que nos conducen a los distintos lugares, particularmente siguiendo la ruta del pisco que tenemos en la región Moquegua. Y no solamente ellos, sino también ahí mostrando lo que es nuestra gastronomía moqueguana, que es muy peculiar aquí en nuestra región. Bueno, interesante, señor gobernador. Realmente le deseamos el mayor de los éxitos, pero no quiero cerrar la conversa sin pedirle su punto de vista. Estamos obviamente en todo un proceso electoral rumbo al 11 de abril, a tener un nuevo rostro en el Congreso de la República y en el Poder Ejecutivo. Algunos puntos de vista que usted quisiera comentar, qué es lo que esperamos realmente de un próximo gobierno, ¿no? No estoy hablando de un partido, pero de un próximo gobierno, porque va a ser de todos los peruanos. Bien, en el escenario de lo que es, vamos a decir, el ejercicio democrático, la gobernabilidad, la institucionalidad política en nuestro país, es sumamente complicado, es nuestra percepción. Por la misma situación de que los partidos supuestamente históricos, con
con programa, con ideario, con ideología, con estructura orgánica, prácticamente están ya en un proceso de extinción. Y eso realmente preocupa. Más hay lo que son movimientos, a veces diría hasta muy improvisados, y definitivamente donde hay una fuerte presencia del mercantilismo. No hay una parte de identificación como proyecto país, no hay una visión histórica hacia dónde conducir a nuestro país. Y por eso creo que las últimas crisis que estamos viendo, y no solamente ellos, sino también a eso plagado naturalmente con este fenómeno de la corrupción, ha involucrado desgraciadamente incluso a muchos liderazgos de partidos o expresidentes. En este mismo escenario que estamos en estos momentos, bueno, yo creo que el fenómeno de la corrupción no ha desaparecido. Incluso los mismos aspirantes al Congreso, que le digo, con una serie de antecedentes sumamente negativos, ¿no?, relacionados a lo que son actos de corrupción. Y bueno, y eso pues naturalmente ante una juventud o una, como digo, relativa participación de la ciudadanía de manera organizada en instituciones o en relaciones políticas es muy ausente. Por eso lo que vemos, por ejemplo, los porcentajes, a ver, que tienen como perspectiva o posibilidad de representarnos, creo que no pasa del 13 o al 20% en el peor de los casos. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con el próximo Congreso? ¿Cómo va a estar representado? Entonces, la diversidad, la pluralidad, entre comillas, porque cuando no hay una mayoría o cuando no hay una auténtica legitimidad, ¿no? Yo creo que es un tema que pone muy en riesgo lo que es la gobernabilidad. Y no solamente la gobernabilidad, sino el propio sistema democrático o de democracia formal representativa que tenemos. Y en ese escenario, definitivamente, hay una especie de incertidumbre. ¿Qué hacer o cómo enfrentar este tema? Yo creo que a los liderazgos, quienes hacemos de una otra manera práctica política, es que tenemos que retomar los principios, los valores, el ideario, la construcción de la parte orgánica, estructural a nivel nacional, o en todo caso, si no, a nivel de los propios movimientos regionales, pero que tengan vida orgánica e institucional, que no solamente sea para un movimiento, para un evento electoral, ¿no? Porque si eso ocurre, ya sabemos, pues, hasta el final, cada quien o la parte representativa que cree tenerla, bueno, quiere hacer las cosas como que fuera una exclusividad de ese movimiento o de ese partido, cuando yo creo que en los temas centrales sobre la base del Proyecto Nacional de Desarrollo deberían haber más coincidencias que diferencias, pero ahora se está primando más las diferencias que las coincidencias, y ese primar más las diferencias nos está llevando a esta situación de caos, ¿no? De caos, ¿no? De crisis política. Y bueno, pues desgraciadamente la cultura política, así la cultura política en nuestro país, la cultura democrática en nuestro país, la docencia y la decencia política es uno de los temas muy ausentes que deberíamos tomar muy en serio. Porque si no hacemos eso, yo no sé qué puede mirar la juventud, cómo puede orientarse hacia dónde vamos a avanzar, ¿no? Bueno, estamos en el bicentenario de nuestra patria y este año debe ser el año de punto de quiebre. En medio de todas las dificultades, lo que usted está señalando, coincido plenamente que hay que impulsar la institucionalidad, las coincidencias. El objetivo común es el Perú. Decimos del Perú al mundo, pero ¿cómo logramos esa fortaleza? Es sumando las coincidencias, fortaleciendo los liderazgos, no dispersando los esfuerzos. Yo creo que totalmente de acuerdo, gobernador. Ya tendremos ocasión de seguir conversando sobre Moquegua, sobre nuestro país, porque lo que usted nos está diciendo ya no es solamente para un contexto territorial, digamos, regional. Esto es lo que el Perú necesita. Y claro, nuestra consulta ha sido justamente por el proceso electoral que es nacional. En realidad, le agradecemos muchísimo,
por estar con nosotros y esperamos, reitero, René, de tener una próxima conversa con el señor gobernador de Moquegua. Más bien, muy Así es. agradecido a ustedes Muchas por esta gracias. oportunidad, bueno, y conocernos a través de este medio, ahora en un momento de estar, como dice, ¿no? Saludarnos muy efusivamente, pues de ya, si hay la oportunidad, yo quiero invitarlos a nuestra región para que nos puedan visitar y tendrán siempre las puertas abiertas y serán siempre bienvenidos a nuestra región. Gracias más bien por... Sí, desde luego, gobernador, desde luego, estoy trayendo a la memoria que tuvimos una conversa con los alcaldes de su región. Hay un documento en camino para impulsar alianzas estratégicas y construir justamente caminos que sean sostenibles. De seguro que vamos a estar en algún momento que no sea muy lejano. Le agradecemos mucho, Gracias. gobernador.